económico respecto a lo que se ha discutido, me parece muy interesante lo que plantean respecto a la dinámica inflacionaria. Ahora, creo que hay una coincidencia que si el Banco Central no acumula rápido dólares, reservas, bueno, va a haber problemas serios por delante. A ver si podemos anclar ese tema, porque de alguna manera, más allá de que se cumpla o no la meta con el FMI, que se necesitan 3.000 millones de dólares, faltan 3.000 millones de dólares en el Banco Central y no se van a conseguir de acá a fin de mes. Ahora entran, ¿no? Bueno, Los DEX. Como no, se 3.000 aprobó. millones de dólares propios. Faltan 3.000 millones de dólares acumulados por el Banco Central propios para cumplir la meta de junio. ¿Vos decís que no cuentan los del DEC? No. Te dan lo que tenés que devolver. El tema es así. Con el FMI no va a haber problema porque el FMI acaba de decir en el día de hoy que se cumplieron las metas de marzo del primer trimestre. Y eso va a habilitar el desembolso ahora de junio para refinanciar la deuda con los vencimientos que había con el FMI. El esquema con el FMI es que te envían DEC un poquito menos del vencimiento, porque te enviaron bastante más del vencimiento en marzo y eso lo van prorrateando a lo largo del año. Entonces ahora en junio Argentina no va a caer en default con el FMI, obviamente van a venir los DEC un poquito menos del vencimiento, o sea que lo que se acumuló de DEC sobrantes en marzo van a ir decayendo, pero se va a cumplir el vencimiento con el FMI y va a seguir para adelante. La meta de acumulación de reservas en junio requiere que el Banco Central en estos días acumule de ahora al 30 de junio casi 3.000 millones de dólares adicionales a los que acumuló hasta ahora, y no los va a acumular, tiene que estar comprando casi 200 millones de dólares por día, va a incumplir esa meta. Pero esa revisión de esa meta recién se hace en septiembre, esa meta. Es decir, que hasta septiembre no va a haber problema con el FMI. Y cuando llegue septiembre, el fondo va a decir, bueno, no cumplieron la meta de junio, pero tienen todo el año para cumplir la meta anual de acumulación de reservas, que es en total 5.000 millones de dólares neto en todo el año. Ahora, más allá de eso, la discusión de fondo es ¿por qué no están los dólares en el Banco Central si la Argentina está en un año récord de ingreso de dólares del sector cerealero? Nunca en la Argentina ingresaron la cantidad de dólares que ingresó este año. El anterior récord había sido el año pasado, con precios un poco más bajos y cosecha récord. Ahora estamos con una cosecha que no es tan fuerte como la del año pasado, pero estamos con los precios máximos. Hoy tocó el máximo la soja, histórico. Es decir, estamos con una soja arriba de los 630, 640 dólares. 652. Bueno, es un precio increíble para la soja y sostenido. Los economistas suelen decir, bueno, si en la Argentina hay una crisis cambiaria con la soja a 650 dólares, es que hiciste las cosas muy mal, algo pasa, porque no hay posibilidad de que tengas una crisis en ese estado. Pero ojo, cuando decimos es necesario que se acumulen dólares en el Banco Central para recomponer la confianza de la economía y aminorar las tensiones, sobre todo en la segunda parte del año, tiene que ver con lo que denunció Cristina el otro día, el deporte nacional de sacarle dólares baratos al tipo de cambio al Banco Central. Estos son los dólares que se acumularon, lo contamos. Hasta abril no se había acumulado nada, el Banco Central no había podido comprar en términos netos nada, hasta abril. Recién compró 900 millones de dólares entre mayo y lo que va de junio. Pero tiene que comprar casi 3.000 millones de dólares más hasta fines de junio. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto? Si ingresan una cantidad enorme de dólares, los dólares no se acumulan en el Banco Central. A ver si podemos ir con la segunda placa. Está ocurriendo esto porque hay una demanda muy fuerte sobre los dólares baratos de 120 pesos del Banco Central de distintos sectores. En primer lugar, ahora vamos a ver todo tipo de sobrefacturación de importaciones. Las importaciones están en niveles récord. Hay una demanda adicional de dólares por las importaciones de energía. Pero veamos los números. El superávit de bienes en la Argentina hasta abril, este es el balance cambiario del Banco Central, ingresaron neto de lo que salió, el balance comercial de bienes, es decir, lo que se exportó versus lo que se importó, 5.200 millones de dólares. ¿A dónde fueron esos 5.000 millones de dólares en 4 meses? Bueno, 3.000 millones se fueron a pagar viajes al exterior, tarjeta de crédito al exterior y fletes, que es una cuenta que se disparó mucho por el costo de los fletes, se encareció mucho. Pero 2.000 millones de dólares se fueron a viajes y tarjetas al exterior, turismo de argentinos en el exterior, y otros 1.000 y pico de millones de dólares en pago de fletes.
Después, se canceló deuda privada, siempre al tipo de cambio oficial, en este caso no es el dólar turista, pero acá en el tipo de cambio oficial se canceló deuda privada por 2.100 millones de dólares. Y hubo atesoramiento, está muy restringido esto porque hay muchas restricciones para comprar los 200 dólares, solo 360 millones de dólares. Ya si sumamos eso, se le fue el superávit externo de la soja récord y de el ingreso por la cuenta de bienes. Pero obviamente en el balance cambiario, la siguiente placa por favor, hay también otros ítems. Bueno, hubo 2.100 millones de cancelación de deuda pública, por eso hasta marzo el Banco Central estaba con las reservas en cero y negativas, haciendo operaciones cruzadas con la tenencia de oro porque estaba pagando deuda pública. Pero después el FMI envió 5.000 millones de dólares, que en DEG, pero son dólares, no importa, que le sirvió para recomponer las reservas por encima de lo que había pagado este año. Y eso es lo único que está sosteniendo hoy la Reserva del Banco Central. Es el único crecimiento que hay este año de las reservas del Banco Central, de 2.300 millones de dólares, son los fondos que envió el FMI. Porque si uno le saca estos 5.000 millones de dólares que envió el FMI, este año con dólar, con ingreso récord dólar argentina, las reservas siguen cayendo, ¿no? Después hay un puchito de inversión extranjera directa de 200 millones de dólares que cuenta positivo. Por eso, ojo que el deporte nacional que denuncia Cristina no solamente se realizó durante 2020 y 2021, ingresaron más de 30.000 millones de dólares, récord también de superávit comercial en la Argentina en 2 años, y el Banco Central perdió 5.000 millones de dólares de reservas, sino que sigue ocurriendo ahora, cuando supuestamente el Banco Central tiene que estar acumulando dólares, pues ya cerró el acuerdo con el fondo y es la forma de alguna manera, relajar las presiones sobre toda la economía. Bueno, ¿cómo ven esta dinámica? ¿Ustedes creen que de alguna manera el Banco Central puede ahora empezar a acumular reservas? ¿Es una situación insalvable cuando tenés un dólar oficial 80% más barato que el dólar libre? ¿Cómo se sale de esa situación? Para mí lo que estás describiendo se llama restricción externa, que la Argentina la vive hace décadas, ¿no? Y se sale exportando más. Por eso me parece que el foco tiene que estar en todos estos proyectos a mediano plazo, 4 o 5 años que tenemos en la Argentina, con el gasoducto y la posible exportación de gas, con Vaca Muerta, con el litio, pero también, por supuesto, con la agroindustria, que te pueden generar minería también, quizás 30.000, 40.000 millones de dólares más de exportaciones, sin que se necesiten tantas importaciones que las invaliden. Ese es el proyecto a futuro que tiene la Argentina. En el corto plazo creo que podrían entrar tal vez 2.000, 3.000 millones de dólares de algún organismo multilateral que alivie un poco esta... Pero pará, Antonio, lo que yo te estoy planteando es ¿por qué necesitas los dólares de un organismo multilateral en un contexto donde te están lloviendo los dólares de manera... Yo tengo una teoría, que es que con este cepo del 80% no se puede... La Argentina no puede funcionar. No hemos visto nunca en los procesos históricos de la Argentina lo que ha ocurrido 2 años y medio conviviendo con una brecha cambiaria del 100%. Eso no ocurrió. Hubo brechas más grandes, pero siempre explotaron, siempre hubo una crisis, lo que sea, y en ese momento el Banco Central acumuló dólares y la economía empezó a normalizarse. Acá estamos conviviendo, cuando Cristina denuncia que hay un deporte nacional, lo que está denunciando es que acá le sacan al Banco Central dólares. Les voy a mostrar el último caso, que es increíble. Estamos diciendo de la restricción externa. Bueno, fíjense lo que va a contar Slotnick respecto a, cuando digo la cuenta, poneme la placa anterior, por favor. Cuando digo la cuenta de los servicios que se pagan, dentro de estos servicios que se pagan, importaciones de servicios, viene un artista internacional a dar un recital y eso es una importación de servicio. Hay que pagarle en dólares. ¿Con qué dólar se le paga a ese artista que se lleva 50 millones de dólares porque llenó, no sé, 10 River? Al tipo de cambio oficial. Ni siquiera con el impuesto país. No, al tipo de cambio oficial de 100, 120 pesos. Entonces, ahora, contá lo que está pasando. Como en la época de la convertibilidad, hay un boom de artistas extranjeros que están llegando pospandemia a la Argentina, con la única salvedad de que en la Argentina decimos que estamos con una escasez de dólares y los argentinos estamos, si queremos acceder al dólar, tenemos un dólar de 200 pesos o más. Pero se están importando servicios, como puede ser un recital, con el dólar a 100. Bueno, más de 1 millón de personas son los que ya compraron entradas y acá traemos los shows que ya están agotados,
que de acá hasta fin de año justamente van a recorrer distintos estadios para ver los shows, sin contar el millón de personas que hasta ahora compraron entradas en Lollapalooza, en Metallica, todos recitales que ya estuvieron por Buenos Aires. El multitudinario es Coldplay, justamente 10 fechas en River, más de medio millón de personas, 560.000 aproximadamente, que entre octubre y noviembre van a llenar en 10 oportunidades la cancha de River. A diferencia del resto, en el caso de Coldplay, el empresario que los trae no accedió al mercado cambiario. ¿Por qué? Y porque cuando se presentó en el mes de febrero a la FIP a hacer el trámite para que el Banco Central después les dé los dólares, bueno, la FIP lo bochó, no cumplió con digamos, el balance. El requisito legal. Que mostrar. El Banco Central le dio una oportunidad a ese empresario. Le dijo, rectifique la declaración. Si quiere, haga un descargo y accede al dólar del tipo de cambio oficial. Extrañamente no lo conozco al empresario y demás. Fue uno de los pocos que no quiso acceder al dólar oficial para traer a Coldplay. El resto de los recitales vienen con acceso al dólar oficial. ¿Cuánto está dando el Banco Central por mes para que vengan artistas extranjeros subsidiados al tipo de cambio de 120 pesitos? Entre enero y mayo, entre enero y abril, enero y mayo, dio al razón de 6 millones de dólares por mes, justamente para bancar esto, para darle a los empresarios los dólares para que contraten los shows. Cuando todavía, insistimos, no estaban vendidos en ese momento, entre enero y abril, todos los shows que finalmente se están vendiendo ahora. Se entiende más allá del monto, ¿no? 6 millones de dólares, uno dice, bueno, no sé, es un monto muy chiquito en relación a los números que estamos hablando del balance cambiario. No, pero la deuda privada no. Pero bueno, eso podría haber ido por el... Cuando hablábamos que se canceló deuda privada en dólares por 2.100 millones de dólares en lo que va del año, acá ha habido empresas que precancelaron deuda que se hizo con empresas vinculadas, deuda que se hizo con casas matrices. Maxi, estamos... Deuda que se generó para poder cancelarla y acceder al dólar oficial. Todo eso está sucediendo. Estamos haciendo un argumento de que el problema de Argentina es la restricción externa. Guzmán lo dijo ayer en AEA. ¿Qué quiere decir la restricción externa? Que exportas poco y importas mucho. Y la política que se lleva adelante, supuestamente para combatir esto, es que si vos exportás 100 millones de dólares, recibís 60. ¿Sí? Porque te pagan al tipo de cambio oficial. Vos la soja que la vendes es 600, aunque no sea la soja, porque la soja además tiene retenciones. Te dan pesos que después los dólares que te puedes comprar es 40% menos. Y si vos importás por 100 millones de dólares, te cuesta 60. Te cuesta más barato, que es este caso. ¿Y cómo lo están haciendo las empresas hoy? Es una doble ganga. Tomo un préstamo de un banco, por ejemplo, oficial, a una tasa de interés que es negativa contra la inflación. Compro dólares para, por ejemplo, pagar un servicio, contrato una consultoría. A veces es verdadera, a veces es falsa. Porque imagínate lo difícil que es controlar si estoy contratando un servicio de consultoría legal y en realidad es una empresa, un amigo mío que después me devuelve los dólares. Básicamente estoy comprando 100 millones de dólares con 60 millones de dólares. Por eso tuvimos el año pasado el récord histórico de venta de aviones en Argentina. Eran aviones regalados. Es decir, vos ponías $1 millón, te llevabas el avión y te devolvían el $1 millón. Entonces, termino con esto. Número 1. Es inconsistente hablar de restricción externa y por una brecha tan grande. Y número 2, sobre este tema te diría, vamos a algo más lógico que decir este sí, este no. El dólar comercial que se use para exportaciones de bienes y para importaciones de bienes. Y por ahí corrijámoslo un poco porque yo creo que está quedando un poco atrasado. Y abrís un financiero y todo lo demás, muchachos, al financiero. Entonces, lo que no sé es cuánto puede durar. Un desdoblamiento cambiario. A ver, pero por eso, 6 meses. Pero por eso, para adelante me interesa, ¿no? Porque para explicar la realidad estoy yo, digamos. Ustedes que tienen alguna visión de tratar de cambiar la realidad, pues pensaba, obviamente esto es brecha cambiaria. En el gobierno anterior no hubo brecha cambiaria, pero también se generó esa situación de ingreso récord de dólares, no de la balanza comercial, pero sí de la cuenta capital, de la cuenta financiera. Bueno, en un momento empezaron a salir y se llevaban todas las reservas del Banco Central. Para adelante, ¿cómo ven esta salida? ¿Cuál es la salida posible? Vos estás diciendo, bueno, yo sugiero que todas las operaciones cambiarias que sean bienes comerciales, importación, exportación, obviamente al tipo de cambio oficial,
Porque si yo muevo eso violentamente, voy a una inflación, ya estoy en 70%, me voy más alto. Que se hagan a través del tipo de cambio financiero, 210 pesos y demás. Eso no tiene el riesgo, acá los devaluamientos cambiarios en la Argentina siempre se evitaron desde la época de los 80, de la experiencia de los 80, por la idea de que si se instala como el principal mercado, inevitablemente después terminás devaluando el oficial porque esa es la referencia de precio. ¿Eso no lo ves como un riesgo para adelante? Ahí es lo que estamos hablando en ese dólar financiero o libre, es cuál es el precio del peso argentino. Entonces, si vos desdoblás el mercado cambiario y le das con toda la maquinita, y se va a ir al diablo. Si vos desdoblás el mercado cambiario y tenés una política monetaria responsable de fabricar pocos pesos, por ponerlo así, ese tipo de cambio va a estar estable y eventualmente tenés que apostar a que haya una convergencia, que puede ser de a poco. ¿Y no es eso un poco lo que Si está haces apostando una- ahora Guzmán? Con reduciendo la emisión. Si te fijas, el dólar paralelo viene bastante estable hace Sí. cosa de un año y la brecha tiende a achicarse porque el dólar oficial sigue creciendo poco, para mi gusto debería crecer un poco más rápido, ¿Estamos de acuerdo ahí? y los financieros están como clavados. Entonces hay ahí como una suerte de esperanza de una Va y- reducción paulatina de la brecha. Va y viene y estamos hace mucho tiempo con una brecha tan grande y te agregaría, cuando hablo de emisión de pesos, típicamente pensamos en el Banco Central. Pero si vos llenás el mercado de bonos en pesos, por más que sean del Tesoro, y el público no los quiere, eso también implica una devaluación de la moneda. Porque vos en el fondo, ¿qué es un bono en pesos? Y es una promesa de imprimir papelitos pesos más adelante, si no te lo renuevan. Entonces, Pero están esterilizados, no están en Está bien, circulación, digamos. Está bien, pero lo que digo es básicamente el problema es el déficit fiscal. Sí, O sea, salvo, pero, si vos perdón, desdoblás- salvo que tengas una confianza muy grande Claro. en tu moneda, caso Brasil, Bueno, que se financió durante muchos años después del éxito del Plan Real, con déficit fiscales el doble de la Argentina. eso se construye. Con deuda en reales, deuda en moneda local. Eso se construye, hay que Sí. construirlo. Pero digo, construir una estabilidad monetaria con déficit fiscal no va a pasar. Entonces, yo creo que es desdoblar, nos sacaría de estos problemas y después tener todos una política, y cuando digo todos es los que ahora gobiernan, lo que prometen los que pueden gobernar, una política de muchachos, vamos a déficit cero. ¿Cómo podemos discutir? Eso nos daría como argentinos una calma en esta situación tan inestable. A ver, contame la dinámica que vos estás viendo. ¿Por Sí. qué eras optimista, no sé si seguís siendo optimista respecto a la dinámica que estás viendo y coincidís con la política de Guzmán? Tengo la sensación que Deben ser dos, Alberto Fernández y vos, lo que coinciden con la política. Bueno. No, creo Está que- bien no, estar no, en no. esas situaciones. No, Guzmán Es ha valiente. conseguido, está el presidente de Singenta, pero Guzmán ha conseguido un apoyo muy fuerte De del todas las establishment, empresas. que básicamente lo ha abrazado en las últimas semanas Correcto. para protegerlo frente al embate del kirchnerismo, de Cristina. Y no solamente del kirchnerismo, sino que le ha quitado apoyo político los gobernadores, Massa, otros dirigentes políticos. Entonces hoy es Alberto Fernández y el establishment. Sí. Acá tenemos al establishment. Yo te Contame, digo, Antonio. Yo sí me baso en lo que vemos en los primeros 5 meses en materia de déficit fiscal primario y de emisión monetaria, digo que esta inflación que estamos viendo hoy no tiene nada que ver con eso. Entonces, para mí esta no es la inflación de los años 80 que yo viví cuando era jovencito. Esta inflación tiene que ver con otra dinámica. ¿Qué dinámica? ¿Cuánto vale Argentina, Maxi? ¿Cuánto vale un departamento, un auto, un sueldo tuyo, mío, un campo en dólares comparado con Uruguay, Paraguay, Chile? ¿Qué justifica que valga tan poco en dólares comparado con los países que nos rodean? Cuando pensamos en todos los proyectos de crecimiento que tiene Argentina. Ninguna justificación. Entonces, Argentina necesita crecer sus precios en pesos con un dólar relativamente estable, porque cuando vos ves los dólares financieros están bastante clavados, necesita recuperar en pesos el precio de su economía en general para volver a valer lo que realmente debería costar Argentina. Entonces yo creo en un esquema de disciplina fiscal estricta como la que plantea Lucas, que no es quizás la que tenemos hoy. Hoy, digamos, tenemos un 2-3% de déficit fiscal, 1% de emisión. Ponele que no se emita nada. Yo creo que seguiríamos viendo una dinámica inflacionaria. Y tal vez eso persista un par de años más.